Hola docs, ¿cómo están? Buenas tardes. Esta es la segunda clase de farmacología que vamos a tener aquí en Iatros. Entonces, pues comencemos. La clase pasada fue un poquito larga por bastantes conceptos y creo que cometí el error de que muchos lo estuvimos escribiendo. Entonces, ahora pues lo haremos un poquito más rápido y de todas formas este tema es muy sencillo y, y fácil de entender. Realmente igual en este tema lo único que tenemos que conocer son conceptos, pero esta vez lo vamos a hacer más rápido y es mucho más fácil, ¿ok? Entonces, comencemos. El tema que toca hoy es el desarrollo de nuevos medicamentos. ¿A qué nos vamos a referir con esto? Eh, Al desarrollo de nuevos medicamentos, si lo recuerdan en la clase anterior, nosotros hablábamos o yo les hablaba acerca de que un fármaco para que pueda llegar a ser comercializado, pues tiene que tener varias etapas, varios procesos. Porque no podemos, no sé, encontramos una sustancia que pensamos alivia el dolor de cabeza y ya, automáticamente de que a la semana nosotros podemos comercializarlo. No, esta etapa lleva varios puntos que están regulados, varios puntos, y estos pues van a tener características importantes o lo que nosotros vamos a conocer como fases, ¿ok? Son fases. Y eso es lo primero que nos tiene que quedar claro, que el desarrollo de medicamentos es un proceso que lleva varias fases, cada una con una duración específica y con características específicas que, que son lo que a nosotros nos van a preguntar y lo que nosotros necesitamos conocer. ¿Ok? En sí eso es el tema, ver las fases de este desarrollo de fármacos. Pues comencemos. Antes que nada, lo primero que tenemos que saber es el término de investigación farmacológica. ¿Ok? Esto, veámoslo. ¿En qué consiste? Aquí tenemos la definición para ya irnos más rápido. Va a ser el proceso por el cual las personas, en este caso los científicos, pues van a descubrir, estudiar, evaluar y aprobar nuevos fármacos para que para que pueda existir un uso tanto seguro como eficaz en los seres humanos. ¿Ok? Pero para que nosotros podamos llegar a el uso en seres humanos y ya ser comercializado a todas las, no sé, a los continentes, pues requieres que haya dos fases, ¿ok? Los cuales van a ser estas dos, tanto la preclínica como la clínica, ¿ok? Veamos veamos el concepto de cada una, ¿ok? Primero, la fase preclínica. ¿A qué nos vamos a referir con la eh, fase preclínica? Pues va a ser la fase que evalúe el nuevo compuesto que se ha descubierto, ¿ok? Este compuesto, pues no sé, puede ser una molécula que, no sé, los científicos hayan descubierto porque dicen, ah, no, pues sus efectos en tal receptor, pues hacen que se lleven a cabo las siguientes cascadas de señalización y por ende produzcan un efecto que puede llegar a ser un efecto terapéutico en ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, una vez que tenemos este nuevo compuesto o este compuesto prometedor, pues ya se puede evaluar en, en diferentes modelos, ¿ok? Pero ¿cuál es la característica de estos modelos? Estos modelos van a ser no humanos. Y hace sentido, ¿no? Porque en esta fase, pues si apenas estamos evaluando cómo es que funciona esta molécula, pues no es muy recomendable que lo hagamos en humanos, ¿no? Puede que haya efectos adversos o algún problema que pueda desencadenar la muerte del propio ser humano, ¿ok? Entonces, estos modelos, ¿qué modelos, no? O sea, ¿a qué modelos te refieres, Tomás? Pues tenemos modelos eh, animales. Específicamente, los conocemos como modelos in vivo. Ahorita veremos un poquito más de cada uno de estos. Modelos in vitro, modelos ex vivo, modelos in silico, que ahorita los veremos, no se preocupen, y modelos, bueno, aquí ya entra más como la bioingeniería, ¿ok?
bioingeniería. ¿Ok? A través de estos modelos va a ser como se va a evaluar a este nuevo compuesto y a este se le va a conocer como la fase preclínica, cuando todavía no se está, por decirlo de una forma, probando el medicamento en seres humanos. Y entonces, ¿cuál va a ser la fase clínica? Pues es la fase de estudio en la que nosotros pues ya utilizamos humanos de estudios, y hay que notarlo, estudios en seres humanos. ¿Ok? Aquí ya evaluamos cómo es que su efecto puede, cómo es que se desarrolla en el humano, si realmente cumple con el efecto que nosotros estamos buscando y ya veremos ahorita, pues si es que en un paciente con la enfermedad determinada o con la enfermedad para la cual fue creada, pues realmente sí funciona. Y esta fase clínica, a su vez, va a estar dividida en 4 subfases, ¿ok? Va a estar dividida en 4 subfases, las cuales van a estar enumeradas en números romanos, del 1 al 4. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos estos dos conceptos importantes, pues veamos cuál es la característica o características que tienen ambas fases. Pues bueno, empecemos con la fase preclínica, ¿no? Pues mencionábamos que es en animales, bueno, o es no en humanos. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? Pues busca determinar los efectos farmacológicos. ¿Ok? ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues bueno, los efectos farmacológicos hacen referencia a cómo es que el fármaco actúa en un tejido vivo, ¿no? Ya es como para saber qué es lo que realmente hace. Chance en la teoría, pues hacía tal cosa por, no sé, los conocimientos que tenemos acerca de las estructuras moleculares, pero ahora ya es estudiarlo en organismos o en tejido vivo. Justamente es lo que busca, determinar los efectos que va a tener el fármaco en estos tejidos. También en esta fase preclínica se busca evaluar tanto la toxicidad como la letalidad, ¿no? Es es hasta un poquito obvio que la toxicidad no la vamos a estar estudiando en humanos por el simple hecho de bioética, ¿no? Entonces, pues en esta fase es donde se estudian estos efectos tanto tóxicos como letales, o sea, que pueden matar al paciente, pero en este caso, pues estamos trabajando con animales o tejido vivo. Y la toxicidad, pues obvio va a evaluar tanto toxicidad aguda, subaguda y crónica. Otro punto muy importante de esta fase es que en esta fase vamos a determinar el mecanismo de acción. ¿Ok? ¿Cómo es que actúa el fármaco en sí? ¿En qué receptor? O cómo es que al unirse a ese receptor, pues, qué cascada de señalización o qué respuesta biológica va a generar. ¿Ok? Entonces, anotémoslo. Determinar el mecanismo de acción. Eso es a grandes rasgos lo que veremos en esta fase. O bueno, otro punto igual que podemos poner es que en esta fase podemos evaluar, como estamos diciendo que estamos evaluando la toxicidad, pues podemos evaluar la teratogenicidad. Teratogenicidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? No sé si lo recuerdan de sus clases de embrio, pero que una sustancia o alguna molécula sea teratógena significa que afecta al feto, específicamente en mujeres embarazadas, pues que promuevan o que aumenten el riesgo de que el feto
presente malformaciones congénitas, justamente por los mecanismos de acción que tengan los fármacos. ¿Ok? Entonces, pues en estas fases, obviamente es donde nosotros evaluamos tanto la teratogenicidad como otro punto importante que es la carcinogenicidad. ¿Ok? El riesgo de si estos fármacos producen cáncer o no. Porque, o sea, les digo, hace sentido que sea en esta fase antes de que ya lo estemos probando en seres humanos. Y ahora, ¿qué veremos en la fase clínica, en la fase donde ya estamos nosotros? Aquí pues confirmamos que el fármaco es seguro, es decir, que no presenta ninguna reacción adversa grave para pues sacarlo, y además que sea bien tolerado. Igual, que no genere algún tipo de malestar en los pacientes que pues llegue a ser más dañino del riesgo que nos está dando. Igual aquí pues ya nosotros nos ayuda a determinar dosis adecuadas y también a evaluar la eficacia terapéutica. ¿A qué nos referimos con esto? Si ya comprobamos que el fármaco sí sirve para lo que nosotros queremos que haga, pues ahora evaluemos qué tan bien hace ese trabajo, poniendo, no sé, un 100% como lo que nosotros es lo que esperamos y ya disminuyendo, ¿no? Puede que no se cause un 80% de la respuesta que nosotros esperamos o un 70%, ¿no? Y pues ahí vamos evaluando si realmente vale la pena seguir con el desarrollo de este fármaco o no, ¿no? Y otro punto importante, pues es, aquí también vamos a seguir identificando y monitoreando los efectos adversos, que son las reacciones adversas a medicamentos, en condiciones pues ya reales, ¿no? O más que reales en seres humanos, o sea, donde realmente pues se va a utilizar o donde el fin, o sea, o donde nosotros tenemos el objetivo, que somos nosotros, ¿no? Humanos. ¿Okay? Entonces, con esto es lo que nosotros empezamos. Las características generales de estas fases. Pero les comento, les decía que en esta fase preclínica pues vamos a tener varios modelos con los cuales nosotros podemos estudiar estos puntos, o sea, tanto determinar los efectos farmacológicos o la toxicidad o teratogenicidad, etcétera. Y pues en la fase clínica, pues les digo que igual hay varios puntos que tenemos que ver y son fases. No en un principio vamos a ver ya cómo es que actúa en una gran población si no lo evaluamos en una pequeña población primero, ¿no? Entonces, vayamos con los modelos o plataformas de estudio de la fase preclínica. Esto no se los van a preguntar, nunca he visto que lo pregunten, pero pues para que conozcan un poquito y realmente luego los profesores hablan de esto y nos quedamos como de que what. Y luego igual en otras materias se habla de estos términos, entonces considero que son importantes mencionarlos. Les decía que existen modelos diferentes para poder estudiar la fase preclínica. Entre los más importantes tenemos modelos in vitro, in vivo, in silico, ex vivo y bioingeniería, que son como sistemas más tridimensionales. Entonces, veamos uno por uno para repasarlos y pues de todas formas aquí con el apunte, pues ustedes lo tienen, ¿no? Más que nada explicarlo. Los modelos in vitro se refieren a sistemas celulares o tejidos, o también pueden ser receptores o enzimas o cualquier otra molécula, que se aíslan. Realmente aquí no estamos trabajando con un organismo completo, sino pequeñas poblaciones celulares que usualmente los hacemos en este tipo de cultivos, ¿ok? Entonces, esos son los sistemas in vitro, donde nosotros aislamos componentes celulares de un organismo completo.
Y en estos podemos evaluar tanto la afinidad del receptor, la actividad biológica. Por ejemplo, si les digo, si nosotros aislamos enzimas, pues podemos ver la inhibición a la inducción enzimática, que pronto veremos, la citotoxicidad, si afectan a estas células que aislamos o no el fármaco, y también pues el mecanismo de acción molecular. En esas células, si en esas células está, podemos de alguna forma representar a la enfermedad, por decirlo de una forma, o más que nada, pues si es una célula normal, pues ver qué es lo que le hace a una célula normal, pues ahí evaluamos el mecanismo de acción que va a tener el fármaco, ¿ok? Entonces es lo único importante de estos sistemas in vitro, que pues son una forma de no ocupar ni tantos recursos ni dañar tampoco a organismos completos, como lo pueden ser, no sé, ratones completos, ¿no? Sino aquí aíslas una pequeña parte de ellos. Y ahora sí, pasemos con los in vivo. Y aquí sí es lo que acabo de mencionar, organismos completos, ¿ok? Esa es la clave de este tipo de estudios, de este tipo de modelos. Generalmente, en este tipo de estudios, como el animal genérico o modelo que se van a ocupar son los roedores, ¿no? Las famosas ratitas blancas que nosotros conocemos de laboratorio que luego aparecen en bastantes películas, pues, pues esas exactamente. Entonces, tenemos que se utilizan roedores y muchas veces se utiliza también una especie no roedora, después de ver los estudios en los roedores, ¿no? Como lo pueden ser perros, o también monos, ¿ok? Pero sí, la característica de este tipo de métodos o modelos preclínicos, pues es que ya están siendo en organismos vivos. Ahora, veamos los modelos in silico. Suena medio curioso, ¿no? Como silicona, pero no, aquí lo que se refiere es a que los modelos van a estar hechos a computadora o van a ser modelos matemáticos que se pueden de que programar y ver en computadoras, obviamente, con un gran procesador, ¿no? O sea, de que son supercomputadoras para poder llevar a cabo esto. Y pues el objetivo de esto es más que nada predecir cómo va a ser la interacción del fármaco con sus blancos moleculares y también poder explicar pues las fases de la farmacocinética, por ejemplo, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, y así como la toxicidad. Justamente estos modelos se utilizan para, eh, para no ocupar tejido vivo y pues poder abaratar costos, ¿no? Nos va a salir mucho menos costoso probar prueba y error en modelos computacionales o en la computadora que estar fallando, no sé, con ratones, ¿no? O con tejido vivo. Okay, entonces, estos son como más recientes por cómo ha avanzado la tecnología y cómo ahora con computadoras podemos modelar estos sistemas tan complejos, pues eh, esto es como algo más reciente. Entonces, in silico, cuando escuchen esa palabra, se refiere a computadoras. Y pues algunas características o cosas que se hacen son, por ejemplo, el modelado molecular, que a este se refiere más que nada a la simulación de las interacciones químicas, ¿ok? Simulación de interacciones químicas. ¿Entre qué? Pues entre el fármaco y su receptor, ¿no? Igual tenemos aquí el famoso QSAR, que es como se refiere a las relaciones cuantitativas que va a haber tanto en la actividad con la estructura. Y esto se refiere más que nada a analizar la estructura química del fármaco y así poder predecir cómo va a ser su comportamiento con ciertos receptores también debido a su estructura química, ¿no? Si existen, no sé, puentes de hidrógeno o puentes de sulfuro, pues cómo es que van a interaccionar, ¿no? Es justo esto es más como una predicción porque realmente lo único que estamos viendo son modelos en computadora, no algo real, por decirlo de una forma. ¿Ok? Y también, obvio, nos sirve para la predicción de toxicidad. Si no queremos afectar a más organismos vivos, pues preferimos hacerlo primero en modelos matemáticos y así evitar muchos más errores. Que obvio pueden haber errores, pero pues si predecimos o practicamos estos errores primero en un modelo matemático, pues pueden disminuir los errores que se presenten después en ya un organismo vivo. ¿Ok? Y ahora, pasemos con los modelos ex vivo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, estos modelos se van a referir a que nosotros vamos a aislar algún tejido o órgano completo
de algún organismo vivo y pues con este vamos a estudiar pues cómo es que el fármaco actúa. Podemos, no sé, de qué obtener un pedazo de intestino, de estómago, de corazón y pues eh, ahí analizarlo, ¿ok? Pero la característica o lo diferente con la in vitro, pues es que aquí son pequeñas poblaciones celulares y aquí no, aquí ya sí son más grandes. O sea, aquí ya analizamos como el órgano casi en su totalidad o en su totalidad, ¿ok? Entonces podemos de que obtener un pedazo de intestino obviamente grande o completamente todo el órgano, justamente para poder entender cómo es que un fármaco puede actuar en diferentes órganos sin o con la ventaja de que no están interviniendo otro tipo de órganos, ¿no? O sea, por ejemplo, si solo tenemos el estómago, pues no nos estamos viendo afectado por algún otro tipo de órgano, ¿no? Sistema nervioso, de que vasos sanguíneos, shalala, shalala, ¿no? Todo esto, pues para esto sirven este tipo de, de modelos en la fase preclínica. Ya por último, pues tenemos a la bioingeniería, que esto ya es algo mucho más actual, ¿ok? Y aquí principalmente se basa en modelos tridimensionales que van a simular órganos humanos. Esto está súper loco, porque aquí realmente a partir de material como fabricado, se pueden simular estructuras biológicas, como pueden ser algún tejido de nuestro cuerpo, o puede ser hígado, riñón o la barrera hematoencefálica. La finalidad de estos modelos, pues, es ensayar obviamente toxicidad y metabolismo, pues, pero la característica, a diferencia de los modelos in vitro o los modelos in vivo, que son en animales, obviamente, pues aquí ya hay una mayor fidelidad eh, a nosotros, porque aquí ya estamos haciendo modelos humanos. Entonces, pues podemos ver las reacciones del fármaco, el mecanismo de acción del fármaco, de una forma más fidedigna a nuestro cuerpo. Y así, pues también nos ayuda a evitar la experimentación en animales, ¿no? O la reduce, que es algo bastante bueno y que es lo que se ha tratado de hacer en los últimos años. Y aquí, por el ejemplo, les pongo un caso de cómo es que aquí tenemos un modelo de células 2D, que es como lo normal, donde ponemos de que nuestra caja Petri y pues lo analizamos. Y aquí, en este caso, pues ya vemos modelos 3D, que esto ya está mucho más loco. O sea, miren, aquí ya tenemos nuestro modelo y es como una forma de representar o simular un tejido específico. Y aquí les puse al lado un chip de cultivo que son los famosos chips 3D de órganos, algo así se llaman, que en sí, o lo que hacen estos, que realmente esto nada que ver, pues un poquito más por curiosidad, pues son como, sí, estructuras electrónicas pequeñitas hechas de algún tipo de polietileno que pues la vas como cubriendo con tejido no orgánico, pero bueno, en la bibliografía, por ejemplo, menciona que es como hidrogel para simular como el ambiente citoplasmático de las células. Y pues vas rodeando ese chip y vas creando como un ambiente similar a algún tipo de tejido. Y ya a partir de esto puedes como analizarlo, si das un fármaco o cosas por el estilo, pues puedes ver cómo interaccionaría, por decirlo de una forma o más real, el fármaco con el tejido. Y esto está muy loco porque justo estos chips 3D pues simulan o hacen algo muy real o hacen que el modelo sea muy real. Y también muchas veces a este tipo de chips le agregan lo que le conocen como, no es el término correcto, pero es como que lo irrigaran, o sea, de que conectan o de que hacen canales, ya puede que pase por ahí aire o algún fluido, y pues para simular más cómo estaría la irrigación del tejido, justamente para ver la fase de distribución, ¿no? Que veríamos en un paciente normal. Entonces, esto sí es muy loco. Y esto ya es como de lo más actual y lo que actualmente todavía la FDA no lo ha aprobado, pero pues sí ya se está viendo de que se apruebe y pues sea una herramienta muy útil para estos estudios preclínicos, ¿ok?
Pues esto es nada más para que los entiendan un poco, pero pues realmente no se los van a preguntar, ¿ok? Entonces, pues con eso terminaríamos como lo más importante de la fase preclínica. Ahora, pasemos con la fase o la investigación clínica. Les comentaba que esta fase se va a dividir en cuatro subfases, ¿ok? Y veamos una por una. Para ello, les puse como puntos específicos que deben saber para su departamental y que siempre preguntan: objetivos, metodología, tipo de población, la muestra de la población, es decir, la cantidad de personas, la duración de la fase y algunos puntos clave extra que tienen que conocer o que pues no entran dentro de esto. ¿Ok? Entonces empecemos con la fase uno. ¿Cuál es el objetivo de la fase uno? Esta fase es la primera, obviamente, después de haber pasado por la fase clínica, por la fase preclínica, es decir, en animales o en tejido vivo. Entonces, si es la primera vez que lo vamos a ocupar en humanos, pues esta fase se va a encargar de evaluar la seguridad del fármaco, que sí sea realmente seguro en humanos, la tolerabilidad, es decir, que a dosis terapéuticas o a dosis normales, que en un animal no le afectaba, pues en nosotros tampoco, ¿no? Y por último, también la farmacocinética del fármaco, es decir, ya como en un cuerpo normal, pues se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina, ¿no? Entonces, anotemos eso. ¿Cuál es el objetivo de la fase uno? Evaluar la seguridad, tolerabilidad y la farmacocinética del fármaco. ¿Ok? Y obviamente dentro de la farmacocinética, pues recordemos, tenemos a ADME, que es lo que ya les había dicho. Ahora, la metodología. Aquí la metodología nos vamos a referir con qué estudios o con qué, sí, pues herramientas, pues se lleva a cabo la fase uno. Esto se los pueden llegar a preguntar, no es muy preguntable, pues para tenerlo nada más, ¿ok? Podemos tener los siguientes: los estudios de dosis única creciente. ¿A qué nos referimos con este tipo de estudios? Déjenlo, escribo y ya lo analizamos, ¿ok? Dosis única creciente. Estos estudios se refieren, pues aquí tenemos esta gráfica, que si nosotros aumentamos la dosis o la concentración del fármaco, ¿cómo va a ser la respuesta que la persona pues va a tener con respecto al fármaco? A eso se refiere con estos estudios de dosis única creciente. ¿Ok? Entonces, eso es. ¿Qué otros estudios vamos a utilizar aquí? Pues vamos a tener estudios abiertos y estudios de interacción farmacológica. Es decir, cómo, o sea, cómo es que este fármaco pues está interactuando con nuestro organismo. Aquí todavía no estamos observando, ojo, interacción farmacológica con otros fármacos, sino nos referimos más a una interacción del fármaco con nuestro cuerpo, ¿ok? Que entraría pues un poco de farmacodinamia, ¿no? Recuerden lo que el fármaco le hace al cuerpo. No tanto, todavía aquí no comparamos con otros, con algún otro tipo de medicamento. Y eso es lo clave, esa es la clave. Recuerden que eso sí, en este tipo de estudios no se hace comparación, ¿ok? No son comparativos. No comparamos esto con algo mejor o así, porque realmente aquí lo que queremos saber es si es seguro y podemos continuar, nada más. Entonces, ¿cuál es el tipo de población que se va a utilizar en este caso? Les pregunto a ustedes. En este caso, si nosotros apenas queremos evaluar la seguridad de este fármaco,
se lo darían a personas enfermas o sanas. En un primer momento podríamos pensar en enfermas, ¿no? Porque, pues bueno, no les pasa nada. Pero no, aquí es en persona, o pudieron pensar personas sanas y están en lo correcto. ¿Por qué en personas sanas, Tomás? Porque lo primero que queremos ver es qué le hace este fármaco a una persona normal con rangos eh, de salud o no sé, en sí es una persona fisiológicamente normal, entre comillas. Entonces, pues primero es lo que queremos ver, evaluar la seguridad del fármaco. ¿Es seguro en una persona normal o no? Entonces, aquí esto sí es bastante preguntable. ¿Cuál es el tipo de población? Pacientes sanos. Solo hay una excepción. En la fase uno se pueden utilizar pacientes enfermos solo si los tratamientos son muy tóxicos. Ustedes dirán, ay, güey, ¿pero por qué? Porque usualmente estos tratamientos tóxicos se utilizan para enfermedades poco frecuentes o muy avanzadas, como lo puede ser el cáncer, enfermedades graves, pongamos así. Entonces, pues imagínense, a un paciente que le estás probando una nueva quimioterapia, por ejemplo, no se lo vas a dar a una persona normal, sino a una paciente que tiene el cáncer, porque realmente el beneficio puede ser mayor y en un paciente normal, pues más que beneficiarlo, lo estás dañando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner cáncer, pacientes sanos, ¿ok? Excepto, aquí anotémoslo, excepto en tratamientos muy tóxicos o enfermedades pues que son graves o poco o que ya están avanzadas igual como el cáncer. ¿Y cuál es la muestra? Aquí nos referimos a cuál va a ser la cantidad de personas que van a estar participando. ¿Ustedes qué dirían? ¿Serían mucho o poco? Poco, ¿ok? Porque si apenas lo estamos evaluando, pues vamos a requerir poco. Y van a ser de 10 a 100 participantes. Y ahora, ¿cuál va a ser la duración? Normalmente esta fase uno se lleva a cabo en aproximadamente 1 a 2 años. ¿Ok? Algunas bibliografías dicen de semanas a pocos meses, pero realmente esto es falso porque pues, es que varía mucho. Pero si le pusiéramos una duración, pues para su departamental, piensen que va a ser de 1 a 2 años. ¿Ok? Y ahora, algunos puntos clave que tienen que saber y que se los pueden preguntar. ¿Qué más se hace en esta fase? Pues en esta fase se determinan las dosis seguras. Y pues seguras. Sí, aquí decimos, no, pues si aumentamos ya tanto el fármaco, ya se empiezan a notar reacciones adversas. O no, si damos esta porción de fármaco, todavía no hay respuesta farmacológica. Entonces, pues aquí se establece ese rango, ¿ok? Que luego veremos cómo se llama. Pero aquí se establece ese rango terapéutico, por decirlo. Igual aquí se identifica la famosa dosis máxima tolerada. ¿Y qué es la dosis máxima tolerada? Pues es la concentración de fármaco máxima que se da antes de que las reacciones adversas ya empiecen a ser notables. A eso se refiere con la dosis máxima tolerada, perdón. Y otro punto importante es que aquí, recuérdenlo, no se busca eficacia clínica todavía. Y les digo, ¿creen que si en esta fase apenas estamos evaluando la seguridad y son en pacientes sanos, podemos evaluar qué tan bien soluciona, si puede curar una enfermedad? Pues no, ¿no? Aquí lo único que estamos viendo, les digo, pues es la seguridad y cómo es que funciona. Más no podemos todavía decir, no, pues si funciona, si cura o no cura. Aquí todavía no. Entonces, esto es lo más característico, lo más importante de la fase uno. Ahora, pasemos a la fase 2.
En la fase 2, el objetivo principal va a ser evaluar la eficacia, ahora sí, la eficacia preliminar. Y a partir de esto, establecer un rango de dosis terapéutico. ¿A qué nos referimos? Pues les digo, si aquí ya podemos empezar a ver si un fármaco funciona o no, pues a partir de esto, pues ya podemos ir comparando ciertas dosis si realmente funcionan o no están funcionando. ¿Ok? Y ahora veremos, ¿cuál es la metodología que ocupamos en este tipo de fase? Pues aquí ya ocupamos estudios aleatorizados, pero obviamente todavía tienen que ser controlados. Los famosos estudios doble ciego, esto sí recuérdenlo. ¿A qué nos referimos con esto? Los estudios doble ciego se refieren en términos fáciles de que tenemos a dos pacientes y a un paciente le vamos a dar el medicamento que estamos estudiando y a otro placebo, pero ninguno de los dos sabe si es el placebo o no. Y muchas veces los científicos o los médicos o los doctores que estén a cargo de eso tampoco lo saben. Pues para no, ¿cómo se llama? Obviamente va a haber personas que sí lo sepan porque si no, no tendría sentido, pero me refiero a que el punto es que queremos comparar si o cuál es la eficacia que va a tener el fármaco sin comprobando que la parte psicológica no tiene que ver también, ¿ok? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta. Los estudios doble ciego, que es el tratamiento versus un placebo. Igual aquí ya podemos evaluar la curva, bueno, la gráfica más bien dicho, dosis, respuesta. Les digo que aquí ya podemos empezar a valorar la eficacia clínica, pues ya podemos ver si aumentamos la dosis, qué tanto o cuál va a ser la respuesta que nosotros estamos esperando en estos pacientes. ¿Ok? Y ahora, les pregunto, hablando, ahorita que ya hemos hablado esto, ¿cuál creen que sea el tipo de población que ocupemos? ¿Creen que sigamos ocupando sanos o enfermos? ¿Y por qué? Pregúntenselo. Les doy 5 segundos. Ok, si la respuesta fue pacientes enfermos, están en lo correcto. Y les digo por qué. Porque si aquí ya estamos evaluando la eficacia, pues para eso, les comentaba hace rato, pues ya necesitamos pacientes enfermos. Entonces, la población específica de esta fase 2 van a ser pacientes con la enfermedad, pero específicamente con la enfermedad que nosotros queremos estudiar. Y solo eso, ¿ok? No pacientes con otras enfermedades. Y eso es clave, ¿ok? Por ejemplo, tenemos un paciente que es diabético. O bueno, nosotros estamos desarrollando un fármaco para la diabetes. Y pues en la fase 2 pues ya vamos a ir seleccionando pacientes con diabetes. Pero si un paciente tiene diabetes y a su vez tiene, no lo sé, hipertensión arterial o cáncer o hipertiroidismo, pues ya no nos sirve, porque aquí estamos apenas evaluando esta eficacia preliminar. Entonces, si tiene más comorbilidades, pues pueden afectar el mecanismo de acción del fármaco y en esta fase todavía no queremos evaluar eso. Se vuelve mucho más complejo el panorama. Entonces, por eso aquí todavía no. Aquí solo queremos al paciente con la enfermedad objetivo, es decir,
si estamos evaluando un fármaco para diabetes, un paciente con diabetes. O si estamos evaluando un fármaco para hipertensión arterial, un paciente con hipertensión arterial. ¿Y cuál va a ser la muestra? Pues aquí ya va a aumentar un poquito. Va a ir de 100 participantes a 500. Eso dice el Goodman. Pero alguna otra bibliografía dice que hasta 300. Entonces, no importa mucho, pero sí que se vayan guiando de los valores, porque sí les pueden preguntar el valor o como la cantidad de muestra, pero con que se vayan guiando por estos. O sea, sí cambia bastante de 10 a 100 que de 100 a 500, ¿no? O de 100 a 300. O sea, aquí ya son tres cifras. Entonces, sí, más o menos háganle un aproximado, de 100 a 500, ¿ok? Aquí la duración va a ser de 2 a 3 años aprox. Esto sí casi no lo preguntan, pero pues para que lo sepan, de 2 a 3 años. ¿Y qué puntos claves tenemos que saber de esta fase? ¿Ok? Son 3 puntos. El primero es que aquí ya se están identificando los primeros, los primeros efectos terapéuticos del fármaco, ¿ok? Efectos terapéuticos iniciales. También aquí ya hay comparación entre placebo versus tratamiento estándar, o en este caso este fármaco. ¿Ok? Eso sí se los pueden preguntar como en qué fase ya se empiezan a utilizar placebos en la fase 2. ¿Ok? Y algo muy importante que no se les debe olvidar es que esta fase está altamente controlada. O sea, son muy específicos con los pacientes que están aquí. Les digo, o sea, realmente solo quieres a pacientes con la enfermedad objetivo y nada más. Porque aquí estamos evaluando la primera, o ¿cómo decirlo? La eficacia inicial de este fármaco en una población. En la anterior, lo único que quisimos ver fue evaluar su seguridad y ver cómo actuaba. Aquí ya realmente queremos saber si es que funciona o no para lo que nosotros queremos. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante de la fase 2. Con que esto se lo aprendan eh, bien. ¿Ok? Ahora pasemos con la fase 3. ¿Qué veremos en la fase 3? Esta fase es como una fase de confirmación de todo lo que hemos visto antes. ¿Ok? Es como nuestra confirmación. ¿Por qué? Porque en esta fase, pues vamos a confirmar que la eficacia de este fármaco, la eficacia terapéutica de este nuevo fármaco, realmente sí sea verídica. ¿Ok? Entonces, pongámoslo. Confirmar. Esa es la palabra o el verbo clave. Si les dicen en qué fase se confirma, es esto. Confirmar la eficacia terapéutica. Y también aquí se empieza algo muy clave. Se empieza a comparar con tratamientos ya existentes. ¿Ok? Eso es clave. Les pongo el ejemplo. Estábamos hablando del paciente con diabetes. Pues en este caso, el fármaco ya lo empezamos a comparar con otros fármacos que se ocupen igual para diabetes y que tengan un mecanismo de acción similar. Y ya podemos decir, pues si sirve, si está aportando algo nuevo o realmente no, o si hay interacciones entre estos. Y así también podemos evaluar la seguridad. Pongámosle a gran escala, pero no quiero que piensen a gran escala como que aquí ya en todo el mundo, sino a gran escala en una gran población, ¿ok? Ahorita veremos cuántas personas aproximadamente, ¿ok? Y metodología, ¿qué veremos en este punto? Aquí ya hay clave, esto sí, anótenlo y se lo preguntan bastante, a mí me lo preguntaron el año pasado. En este caso se llevan ensayos clínicos multicéntricos. Entonces me dirán, ¿qué son esos, Tomás? O sea, ¿qué te refieres con multicéntrico?
Ahorita veamos. También van a ser ensayos clínicos multicéntricos. Vamos a ponerlo con negro para no aleatorizados igual. Y doble ciego. ¿Ok? Y aquí igual, o bueno, aquí ya a diferencia de los otros, aquí ya empieza la monitorización de las reacciones adversas a medicamentos y la eficacia clínica, ¿ok? Y otra vez, o sea, esto pues aquí ya es como en una población más grande. Y ahora sí, dejen conecto mi computadora. Ok, perfecto. Ahora sí, aquí ya estamos eh, haciendo algo como más complejo, un poquito más complejo. Aquí ya estamos viendo, ok, ya entendimos cuál es la eficacia del fármaco. Ahora veamos cuáles son las reacciones adversas de este fármaco en concentraciones terapéuticas. Sí, sí funciona, pero puede causar algo malo. Ya vimos que causa reacciones adversas y lo aumentamos mucho. ¿Con cuántas dosis? Eso lo vimos en la fase uno. Aquí es más bien cómo son esas reacciones adversas si se toma en un paciente normal, ¿ok? O en un paciente ya con alguna otra enfermedad, ¿ok? Aquí es importante. Y ahora sí, ¿a qué me refería con los ensayos multicéntricos? Los ensayos multicéntricos son, pues, ensayos, valga la redundancia, estudios, pero la característica de estos es que estos estudios se pueden estar llevando en varios lugares a la vez. Puede que se esté llevando uno en esta parte de Estados Unidos, otro aquí, otro en México, otro en Brasil, por ejemplo, otro en Argentina, otro en Europa. Entonces, se está llevando, por eso se refieren multicéntricos, porque es en múltiples lugares. No se está llevando, o sea, no es que ya se comercializó y se dio por todo lado, por todos lados, sino que en ciertos laboratorios o en varios laboratorios de diferentes partes del mundo, pues se están estudiando estos como estos parámetros del fármaco, ¿no? Comparando su eficacia o cómo es con otros tratamientos o con diferentes poblaciones, ¿no? Pues no va a ser lo diferente. Pues ya hablábamos de farmacogenética en la clase uno. No va a ser lo mismo que lo vemos en una población europea, probablemente, que en una población latinoamericana, ¿no? Entonces, a esto nos referimos con estudios multicéntricos. Y eso se lleva en la fase 3, recuérdenlo. Multicéntricos en la fase 3. Ok, y ahora, el tipo de población. Igual aquí, pues ya van a ser pacientes con la enfermedad, pero acá, a diferencia de la fase 3, pues aquí ya van a ser menos estrictos. Aquí ya puede tener algún otro tipo de enfermedad. Obvio que no, o sea, no súper grave, pero no se puede que sea hipertenso y pues aquí ya nos importa si estamos hablando de diabetes. Y aquí la muestra aumenta de 500 a 5000 aproximadamente. Otra forma es de que lo digan es de cientos a miles, ¿ok? Entonces, si queremos poner una cantidad como aproximada, pues van a ser de 500 a 5000. Y su duración de esta fase es de 3 a 5 años, un poquito más tardada que las dos anteriores. Y ahora si veamos unas cosas clave de estos, igual, unos puntitos clave. En esta fase, los estudios que se realicen pues van a tener un alto valor estadístico y un alto valor clínico, porque aquí ya estamos evaluando en diferentes partes del mundo. Esto es lo que nos va a permitir que se acepte o no el fármaco a una comercialización ya global, ¿no? Porque si afecta a la población europea, pues aunque aquí esté bien, pues no se va a comercializar por el hecho de que en esta población no está funcionando de la forma que debería funcionar. Entonces, son estudios con un alto valor estadístico y clínico. Igual en esta fase se hace la recopilación de datos
para solicitar, y aquí, ojo, esto es muy clave igual, se los pueden preguntar, para solicitar autorización de comercialización. ¿A qué nos referimos? Pues en esta fase, pues ya va a ser donde eh, se reúnan todos los papeles o toda la información que se tiene del fármaco para poder mandarlo a ciertas instituciones y que aprueben y den el visto bueno para que ya se pueda comercializar. Entonces, otra forma de decir esta fase 3 es el último paso antes de salir al mercado. Es muy importante. Y aquí les puse, por eso les puse en esta parte a la FDA justo en medio de la fase 3 y 4, porque la FDA en Estados Unidos, que es la Food and Drug Administration, se encarga específicamente de la aprobación de los fármacos en Estados Unidos. Y casi todo el mundo se rige por esta FDA, ¿no? O sea, si se aprueba aquí, si se aprueba ahí, normalmente se aprueba en otros países. Entonces, la FDA es la que aprueba o no el fármaco de acuerdo a los datos que se estén presentando ante ella. Y va a ser como el intermediario entre la fase 3 y la fase 4. Y eso lo preguntan, eso lo preguntaron en el SOPREC. Por ejemplo, a mí me lo preguntaron como, ¿cuál es la fase que precede a la aprobación de la FDA? Que precede. Entonces, ¿cuál es la fase que precede la fase 4? ¿Ok? No, procede, no, precede no. No, me decía procede. O sea, o sea, la pregunta me preguntaban si cuál era la fase que procede a la aprobación de la FDA, pues es la fase 4. Pero también te lo pueden preguntar como cuál es la fase que antecede a la aprobación por la FDA. Si antecede, o sea, antes de la FDA, pues es la fase 3. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con cómo se lo preguntan. Y ahora pasemos con la fase 4. Esta fase es una vez que ya se le dio el visto bueno y pues ya se empezó a, a- a comercializar el fármaco de forma global. Entonces, esta fase 4 está a cargo de la farmacovigilancia. Ahorita veremos qué es esto, que ya lo vimos un poquito en la clase primera. Aquí veamos cuál es el objetivo. El objetivo de esta, pues si ya se comercializó, pues aquí ya es evaluar la efectividad real del fármaco en el mundo, por decirlo de una forma. La efectividad real del fármaco. ¿Ok? Y también aquí es clave que se detecten reacciones adversas que son raras o tardías que probablemente en estas fases clínicas, que no sé, chance duraron 10 años, pues los efectos los empezamos a ver a los 15 años. Entonces, pues sí, de esto se encarga la fase 4 de poder observar si hay algún tipo de reacción adversa que se les pasó en las fases anteriores. Y también, pues por ende, monitorear su uso a largo plazo. ¿Ok? Esto es de lo que se encarga la fase 4. ¿Cuáles son los estudios o la metodología que ocupa esta fase 4? Pues son muchos. O sea, si aquí ya está en todo el mundo, pues realmente estudios hay un montón. Pero entre los más importantes, pues están estudios abiertos. Esto no se los van a preguntar, pero pues para que lo sepan, algunos profes sí se los pueden preguntar. Abiertos, como pueden ser observacionales. Lo único que quiero es que les haga sentido si estamos en la fase 4, qué tipo de estudios. Pues aquí estudios de tipo de la farmacovigilancia, que ahora sabemos qué es eso, para recordarlo. Y pues les comentaba igual, pues aquí se hace el seguimiento a largo plazo, ¿no?
El tipo de población, pues aquí ya es la población en general. En general, específicamente, pues la que es usuaria del medicamento. Pues sí, o sea, si damos un fármaco para diabetes, no lo va a comprar una persona que no tenga diabetes, ¿no? Pues nos referimos a la población en general que ocuparía al medicamento. ¿Y cuál es la muestra que se ocupa en esta fase 4? Pues puede, pues ya, aquí ya, si lo damos a todas las personas, pues ya, de aquí de miles a millones, ¿no? De personas que ocupan el fármaco. ¿Y cuánto va a durar esta fase? Esta fase no tiene duración, ¿ok? Es la única que no tiene duración establecida. Se las podrían preguntar. Porque aquí ya es, si ya administraste un fármaco, pues de forma permanente tienes que estar evaluándolo por si surge algún tipo de reacción que no habías contemplado, ¿no? Y así poder tener o tener precauciones con estas reacciones que pueda producir el fármaco. Y ahora sí, unos puntos importantes antes de terminar ya con las cuatro fases de la fase 4 y ya de las cuatro fases de la fase clínica son que aquí se lleva a cabo, pues les digo, el seguimiento es un seguimiento a largo plazo indefinido, ¿ok? Acuérdense de eso. Y pues aquí ya se está analizando el impacto en salud pública y su relación costo, y ya pues aquí igual ya se ve como la relación costo-efectividad, ¿no? Aquí ya entraría igual la farmacoeconomía. Y por último, solamente para que lo tengan de que en grandote y no se les olvide, aquí participa la farmacovigilancia, ¿ok? Y con eso terminaríamos las cuatro fases de, de la fase clínica, ¿ok? La que ya está, la que ya es en humanos. Y ya para terminar con esta clase, que pues espero que no se haga ya más larga, pues el temario nos pide hablar un poquito o recordar acerca de los sistemas de farmacovigilancia, específicamente qué es un sistema de farmacovigilancia. Como veíamos en la primera clase, pues en la farmacovigilancia en general, pues es eh, la rama de la farmacología que se va a encargar de estudiar los efectos adversos o algún tipo de interacción no deseada del fármaco a lo largo de, de su trayecto de comercialización, ¿no? Desde que se aprobó por la FDA o alguna institución como la misma, pues cómo es que se desarrolla su comercialización y si tiene algún efecto a lo largo del tiempo, ¿ok? En sí eso es la farmacovigilancia, la rama que se encarga de checar o de verificar que va con una lupita, que no haya ningún problema con el fármaco después de su autorización para dar al mercado. Y ahora, pues los sistemas de farmacovigilancia, pues van a ser muy similares, ¿no? O sea, van a ser tanto el conjunto de actividades científicas como técnicas que van a ayudar a detectar, evaluar, comprender y prevenir los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con el uso de fármacos. Lo mismo. Y aquí están los dos grandes, no empresas, sino instituciones que se encargan de esto. En Estados Unidos, y les digo, la que como la manda más de todo el planeta, por decirlo de una forma, pues es la FDA. Es la que se encarga de darle el visto bueno o no a las moléculas o a los fármacos que están saliendo continuamente. En México, específicamente, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios o contra riesgos sanitarios, la COFEPRIS, es la encargada de darle el visto bueno o no a los fármacos. Pero pues les digo, casi siempre seguimos el régimen o las indicaciones que la FDA da. Hay excepciones, pero casi siempre la COFEPRIS hace lo que la FDA dice. Entonces sí, solamente para que sepan que en México eh, este sistema de farmacovigilancia pues está
está como a cargo de la COFEPRIS, ¿ok? Lo importante de esto, que sí quiero que recuerden, pues que esto se va a llevar a cabo siempre que el fármaco ya esté a la venta, o sea, comercializado. No antes. Ahí la farmacovigilancia todavía no entra. Eso no es chamba de la farmacovigilancia. ¿Y cuáles son los objetivos de este sistema? Pues para recordar y para que no se les olvide, son detectar reacciones adversas a medicamentos, evaluar la gravedad de estas reacciones adversas, promover un uso racional del medicamento, así como, algo muy clave, informar a profesionales y autoridades sanitarias sobre el estado en el que se encuentra un fármaco, ¿no? Justamente a través de la farmacovigilancia nosotros nos podemos enterar de que un fármaco ya no es seguro para tal cosa o sigue siendo seguro, ¿ok? Entonces es muy importante para nosotros los médicos, los futuros médicos, saber este tipo de cosas, porque si no podemos dar algún fármaco que ya no esté establecido para lo que nosotros le estamos dando, ¿no? Porque la farmacovigilancia vio que ya no, o que hubo algún tipo de efecto adverso y pues que ya no está establecido para eso. Ahora, también nos piden conocer qué es lo que se hace en estos sistemas de farmacovigilancia. A grandes rasgos lo podemos mencionar en 7 puntos. El primero es que nos ayuda a notificar reacciones adversas de forma rápida, recolección sistemática de información, o sea, ¿okay? A través de, o a lo largo, sí, en todo el mundo, pues va obteniendo información acerca de cómo es que este fármaco se está comportando y pues nos puede dar información que puede ser útil a la hora de estar administrando este fármaco, ¿no? Info. Otro es evaluar la causalidad de las reacciones adversas, de que no, pues esta reacción le dio a esta persona o a esta otra persona, y pues puede empezar a analizar patrones de por qué en esas personas empezó a generarse estas reacciones adversas, ¿no? Y eso pues puede ya afectarnos a nosotros a la hora de las indicaciones de ese fármaco, ¿no? Si antes se daba, no sé, para diabetes, pero se vio que aumentaba la glucosa capilar, pues no, ahora ya no se va a utilizar, ¿no? Entonces, para eso es muy importante. También, les digo, detección de patrones en la población, ya pueden ser las reacciones adversas, población, igual, importantísimo, esto lo pongo en rojo, emisión de alertas sanitarias, ¿no? Si vio que un fármaco, no sé, en algún lugar del México, eh, está haciendo algún tipo de reacciones adversas, no sé, en niños de 5 años, pues emite rápidamente un comunicado para que se deje de administrar en estos niños pequeños, en estos pediátricos, ¿no? Boletines. Entonces, si ve que justamente está habiendo un problema, pues nos ayuda al retiro o restricción de fármacos. Igual, para nosotros como profesionales de salud, justo con estos sistemas de farmacovigilancia, nosotros podemos acudir para poder mencionar si nosotros vimos o presenciamos algún efecto adverso que es requerible su notificación. Entonces, promueve esta cultura de notificación de alerta, ¿no? O sea, de efectos adversos.
Esto va muy relacionado con el uso racional de medicamentos, ¿no? Medicamentos. ¿Ok? Entonces, esos son como los puntos importantes de qué es lo que hace la farmacovigilancia. Y para terminar, les quiero mencionar, aquí les puse una norma oficial, que es la NOM 220 SSA 1, A1, que es la que se encarga o la que establece eh, los puntos importantes de la farmacovigilancia en México. Entonces, por si le quieren echar una leída, realmente en forma general de qué habla esta norma 220, pues habla de cómo es que en México se regula la farmacovigilancia, literal, o sea, cuáles son los sistemas de farmacovigilancia que existen en México, o sea, si eres profesional de la salud, en dónde deberías notificarlo, y pues de eso habla en general, ¿no? No es como muy importante que ustedes lo conozcan ahorita, es importante que sepan que existe la farmacovigilancia y que es una herramienta importante para que se puedan conocer reacciones adversas y así poder mejorar y tratamientos y no exponer a pacientes no más porque sí. Entonces, esa es la importancia de la farmacovigilancia. Y eso es lo que yo quiero con lo que se queden, no tanto que se memoricen esto, sino pues su importancia y que vean que realmente gracias a la farmacovigilancia, pues la prescripción de fármacos se vuelve mucho más segura, ¿no? Es como un conocimiento compartido entre todos los profesionales de la salud, instituciones médicas y todo eso, para promover que a la hora de administrar fármacos, pues no existan problemas, ¿ok? Entonces, con eso terminamos los sistemas de farmacovigilancia. Y con eso terminamos este segundo tema, que es la investigación preclínica. Vimos las características y les mencioné algunos tipos de modelos como in vitro, ex vitro, in situ, in vivo y, ¿cómo se llama? Y bioingeniería, así como como las fases de la investigación clínica, ¿no? La fase uno, fase 2, fase 3 y fase 4. Y vimos sus características importantes de cada uno. Con eso sale el departamental. Entonces sí, apréndanse muy bien las diferencias, pero con lo que vimos, y así como por apartados, se lo van a aprender bastante fácil. Y de la farmacovigilancia, pues era un poquito repetir, eh, ¿cómo se llama? Lo que vimos en la primera clase, un poquito más detallado, que conozcan que existen estas instituciones que regulan el desarrollo de fármacos, y específicamente que la farmacovigilancia participa en la fase 4 de desarrollo de fármacos, específicamente en la fase clínica. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante que ustedes tienen que saber de este tema. Es lo único preguntable, ¿ok? Esto es lo más preguntable. Las fases y que sepan diferenciarlas. Y recuerden, la FDA está entre la fase 3 y la fase 4. Igual se los pueden poner como COFEPRIS, ¿no? ¿Ok? COFEPRIS, porque igual es una institución que se encarga de regular esto. Entonces, se los pueden poner como COFEPRIS o FDA, para que no se vayan a confundir y digan, a chingar, ¿dónde Tomás nunca dijo dónde iba a estar la COFEPRIS aquí? Entonces es lo mismo. Entonces, con eso terminaríamos el tema 2, que está bastante cortito y con que estudien los apuntes de, de- de- de las cuatro fases, las cuatro subfases de la fase clínica. Con eso sale esta parte. Entonces, con esto terminaríamos la clase 2 y esta sería la última clase del presegundo gratis. Y ya si quieren acompañarnos con alguna de las materias en este presegundo, que van a ser 5 clases, o sea, me faltarían 3 clases, pues ya pueden escribirle al Instagram de Yatros o comunicarse con nosotros, en nuestro caso con Emanuel, para que sepan más de cómo se pueden inscribir. Entonces con eso terminaremos ¿cómo se llama? La clase 2 de farmacología en Yatros y ya las demás les prometo que mi internet ya se va a recuperar porque ya voy a irme a la ciudad y mi micrófono, la calidad igual ya se va a escuchar mucho mejor, ¿ok? Y ya con esto ya estamos casi terminando los que es como introducción a conceptos y ya entraríamos a lo que es farmacocinética, que eso ya se pone más interesante y ya un poquito más
divertido, que esto literal son puros conceptos. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video y espero que les guste y suerte en su estudio. Y pues ahorita igual relájense porque pues estamos de vacaciones. Entonces ya cuando llegue la hora de las clases, pues igual ya se pueden acercar conmigo para ver lo del curso normal de farmacología. Entonces, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado mucho la clase y nos vemos en la siguiente clase, ¿ok? Cuídense mucho. Bye.